Historia del arte en Honduras. El arte rupestre. El arte rupestre es la representación de formas y figuras sobre la superficie de las rocas. Se encuentra en todo el mundo y Honduras no es la excepción. A lo largo y ancho del país, de las remotas áreas de la Mosquitia a los suburbios de Tegucigalpa, entre farallones, peñascos y sobre todo en grutas muy profundas formadas por la erosión causada por los efectos del agua o el viento. En Honduras, el arte rupestre se manifiesta en dos formas: pinturas y grabados, también conocidos como pictografías y petroglifos. Ambos tipos de arte muestran una rica gama de imágenes que varía de sencillas y complejas formas geométricas a figuras antropomorfas y zoomorfas. Arte precolombino. Se le llama así al arte relativo de América antes del descubrimiento de Cristóbal Colón. Se trata de las manifestaciones artísticas de las tres principales culturas americanas: la azteca, la maya y la inca. El arte maya se ubicó en el área de Mesoamérica, que comprende desde la península de Yucatán, en México, pasando por el Petén en Guatemala, Belice, occidente de Honduras y parte de El Salvador. Es el arte más sobresaliente de las culturas precolombinas, pues su arte y su cultura alcanzó un alto grado de desarrollo. El arte nació y se desarrolló entre los mayas vinculado al culto religioso, los templos erigidos a sus dioses, las cerámicas destinadas a cumplir funciones ceremoniales. Sus esculturas nos muestran a sus gobernantes y códices. Las pinturas nos narran su historia, costumbres y tradiciones, todo ello desplegado bajo su gran sensibilidad artística e imaginación. La arquitectura maya se plasma desde la sencilla casa hecha de madera y palma hasta edificaciones monumentales como templos y palacios. Se caracteriza por el empleo de mortero de cal, predominio de la forma piramidal, grandes frisos decorativos y uso de falsa bóveda o arco de saledizo. La escultura maya está asociada a la arquitectura, ya que forma parte de la estructura del edificio, aunque también encontramos estatuas independientes como estelas, altares y esculturas de dioses. Las estelas mayas son monumentos monolíticos que tienen como propósito conmemorar a un gobernante. Pintura maya. La función de la pintura maya es esencialmente religiosa. Los mayas usaban colores brillantes en la ornamentación de sus edificios y también para pintar murales de escenas de su vida cotidiana. Al igual que los antiguos egipcios, los mayas usaron la pintura como escritura jeroglífica, ilustrados en los códices y cerámicas policromadas. Arte colonial hondureño. El arte colonial hondureño fue una repercusión de las corrientes provenientes de Europa recibidas a través de los españoles. Una vez que España conquistó y sometió a los pueblos indígenas de América, procedió a eliminar sistemáticamente las manifestaciones culturales de los pueblos americanos y en su lugar se implantó en definitiva el elemento social y cultural de España en el nuevo continente. Los temas en el arte colonial son esencialmente religiosos. En la arquitectura colonial encontramos la arquitectura barroca. Predomina especialmente en los templos de Honduras. Sus fachadas representan retablos de altar. Ejemplo de esto es la Iglesia de los Dolores y la Catedral de San Miguel Arcángel. La palabra barroco proviene del portugués que significa irregular, saturado. Las principales características de la arquitectura colonial son el manejo privilegiado de materiales, la utilización de ventanas muy altas para poder vislumbrar las cosas mejor, la construcción de iglesias y monasterios con puertas y entradas grandes y abiertas. De la arquitectura civil se destaca la Casa Real de Comayagua en 1734. Otro tipo de arquitectura es la de tipo militar, siendo las más importantes
la fortaleza de San Fernando de Omoa y la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo. Dentro de la escultura colonial se contempla la parte religiosa y no existe otro tipo de escultura. Esencialmente son imágenes de santos, cristos, vírgenes, retablos, altares y en su mayoría son obras anónimas. Algunas de las obras más destacadas de la época colonial son el retablo mayor de la Catedral de Tegucigalpa, tallada en estofado por Vicente Gálvez, retablo mayor de la Catedral de Comayagua, la Dolorosa Catedral de Tegucigalpa. Otra fusión de la escultura colonial es la que fue utilizada para decorar las fachadas de las construcciones, también en detalles de interiores. Pintura colonial. La conquista en Honduras no solo fue militar, también fue espiritual, tarea llevada a cabo por los sacerdotes españoles, quienes utilizaron el arte como medio de evangelizar a los indígenas. En su mayoría era arte eclesiástico religioso. Fueron los misioneros Marcos Dardón, Andes Lazo y otros los que se encargaron de pintar imágenes de carácter religioso. Estas obras en su mayoría permanecían anónimas. El ejemplo más notable que dejó este movimiento fue la figura del pintor José Miguel Gómez, el mejor pintor colonial de Honduras. Arte postcolonial. A partir de la independencia, en 1821, el arte en Honduras no varía mucho. Se conservan los mismos gustos en el arte que era el de carácter religioso. De forma tardía llegan a Honduras nuevas corrientes artísticas provenientes de Europa. A fines del siglo XIX se promueve la arquitectura neoclásica, que tiende a utilizar novedosos métodos de construcción de edificios. Se caracteriza porque se vuelve funcional, incorpora nuevos materiales de construcción, se diversifica, ya no solo tiene un carácter religioso. Dentro de los edificios neoclásicos encontramos el antiguo edificio de los ministerios, actualmente Museo de la Identidad Nacional, el Cementerio General de Tegucigalpa, el Hospital San Felipe, entre otros. En la escultura se deja a un lado la escultura de tipo religioso y se prefiere la de tipo profano. Bustos y estatuas de carácter público. La mayoría eran traídas de Europa, como la estatua de Francisco Morazán, que fue elaborada en París, Francia. La pintura postcolonial poco a poco se va desligando de la influencia de la Iglesia, la cual, después de la separación de la Iglesia del Estado, deja de ser patrocinadora de muchos pintores, los cuales tienden a tener un arte más laico. Los pintores se enfocan ya en pintar retratos, paisajes y otros temas. Arte contemporáneo hondureño. Honduras no quedó aislada del despertar cultural latinoamericano que se produce en la segunda y tercera década del siglo XX. Todas las manifestaciones artísticas propias del momento reflejan un nuevo sentir y la búsqueda de alternativas plásticas para manifestarse. La arquitectura contemporánea en Honduras se vuelve más útil, cómoda y funcional, provocando en el espectador un placer visual y emocional. Dentro de las obras más destacadas a principios del siglo XX tenemos el Teatro Manuel Bonilla, la Casa Presidencial, hoy Museo Nacional, la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la primera mitad del siglo XX encontramos la Villa Roy, la Alcaldía del Distrito Central, el Palacio de Telecomunicaciones, Hondutel. En la actualidad existe una gran cantidad de magníficas construcciones modernas y de carácter muy variado. Escultura contemporánea. Al principio del siglo XX, muchas de las obras son traídas del extranjero, pero desde la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes se le dio gran impulso a la producción escultórica en Honduras. De las obras más importantes tenemos
estatuas simbólicas en los bajos del Congreso Nacional por el autor Mario Zamora, busto de varios próceres por Samuel Salgado y la obra de Los Mineros por Obed Valladares. Pintura contemporánea. La pintura hondureña del presente siglo ha tenido un mayor número de exponentes en todos sus estilos y géneros de la plástica nacional, con una marcada tendencia de perfeccionar su obra en varios estilos pictóricos. La pintura contemporánea hondureña nace a partir de 1920, donde vuelven del extranjero cuatro grandes exponentes: Pablo Zelaya Sierra, Confucio Montes de Oca, Maximiliano Euseda y Carlos Zúñiga Figueroa. Muchas gracias.